creo que en nuestra vida todos nosotros hemos observado ejemplos buenos de lo que se debe hacer, ¿cierto? Uno en la vida observa ejemplos buenos de lo que se debe hacer, ¿cierto? Pero también en la vida observamos ejemplos de lo que no se debe hacer, ¿cierto? En la vida observamos ejemplos de lo que se debe hacer o lo que se debería hacer correctamente, pero también en la vida observamos ejemplos de lo que definitivamente no se debería hacer. Y de todas las cosas que vemos en la vida aprendemos algo, ¿cierto? De todo lo que vemos y de todo lo que pasa en la vida aprendemos algo. Hace 8 días estuvimos viendo una de las cartas que el Señor le envía a una iglesia que estaba ubicada en Filadelfia. Y esta es una iglesia muy ejemplar, ¿no? El Señor no tenía nada para reprocharle a esta iglesia y el Señor la anima y la felicita para que continúe así. Pero hoy vamos a mirar la última carta que el Señor envía a la 7ª iglesia en Apocalipsis. Así que vamos a mirar Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Apocalipsis 3, 14. Hoy terminamos esta serie de enseñanzas acerca del mensaje de Dios a las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿cierto? Y vamos a mirar desde el versículo 14. ¿Cuál es el mensaje que el Señor le envía a la iglesia que vamos a ver a continuación? Verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En la Odisea, ¿no? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje que el Señor envía a una iglesia que estaba ubicada en la Odisea, una parte de Asia Menor. Y en contraste con la iglesia de Filadelfia, de esta iglesia o de estas personas, el Señor no tiene cosas muy buenas para decir. En contraste con la iglesia de Filadelfia,
que era una iglesia que a pesar de su poca fuerza se mantenía fiel a Dios, esta iglesia el Señor no la describe tan ejemplar ni tan bien como la iglesia de Filadelfia. Y lo primero que nosotros vamos a observar o que nosotros podemos mirar aquí es dónde estaba ubicada esta iglesia. ¿Cómo era llamado el lugar donde estaba la iglesia? La Odisea, un nombre quizás un poco raro para nosotros, ¿cierto? Y allí estaba la iglesia, ¿no? Podríamos decir como la iglesia que está en Villeta, ¿cierto? La iglesia que estaba ¿en dónde? En la Odisea. ¿Y qué características tenía la Odisea, no? ¿Qué características tenía la ciudad o el lugar donde esta iglesia se encontraba ubicada? Pues la Odisea era una ciudad que estaba ubicada estratégicamente en unas rutas comerciales. Y por esta razón era una ciudad que tuvo un gran auge y tuvo un gran desarrollo económico. Esta ciudad tenía o se caracterizaba por tres cosas principalmente y que tienen mucha relación con el mensaje que luego el Señor les va a dar y les va a enviar. La primera característica de esta ciudad era que tenía mucho dinero. Habían muchos bancos, habían muchas empresas de manufactura. Entonces era una ciudad donde había ¿qué? Dinero, había plata por montones, tanto que en alguna época que un terremoto la destruyó, ellos mismos con sus propios recursos reconstruyeron la ciudad y no necesitaron pedirle dinero ni ayuda a ningún otro lado, porque tenían mucho dinero. Y entonces habían bancos y habían grandes empresas de manufactura. Pero la segunda característica de la Odisea es que allí tenían ovejas y sacaban una lana muy fina con la cual elaboraban diferentes tipos de ropas, de alfombras. Entonces era una ciudad conocida por la moda, ¿no? Porque fabricaban una lana y un material muy fino para poder elaborar prendas de vestir, ¿cierto? Pero también otra característica que tenía la ciudad de la Odisea es que allí crearon un ungüento, crearon algo que llamaban colirio, ¿cierto? ¿Para qué? Para los ojos. Y era una medicina pero muy buena para los ojos. Inclusive creo que hasta hoy en día algunas gotas o algo así se llaman colirio, ¿cierto? Y allí en la Odisea crean este colirio muy bueno para los ojos. Entonces, tres características que tenía la ciudad, ¿cierto? Había mucho dinero, habían bancos, habían empresas, ¿cierto? Había una lana y un material para manufactura de prendas de vestir muy finas. Y en tercer lugar, tenían este medicamento colirio, ¿cierto? Para los ojos. Pero luego, ¿qué dice el versículo? El versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Bueno, ya miramos un poquito del lugar donde está ubicada la iglesia. Ahora vamos a mirar cómo se describe el Señor aquí en esta carta. ¿Cómo se describe aquel que le va a enviar o aquel que le está enviando el mensaje a la iglesia de la Odisea? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Aquí el Señor Jesús se describe con estas tres cualidades. La primera, ¿como quién? El amén. Todos hemos escuchado esta palabra, inclusive la decimos, ¿cierto? Amén. ¿Sabe usted qué significa la palabra amén? Que así sea. Es una palabra de confirmación, ¿cierto? De afirmación, que así sea, ¿cierto?
Eso significa amén. Y lo que nos está mostrando el Señor aquí es, Jesús está describiendo como el amén. Es decir, como aquel que es firme en sus propósitos, firme en sus promesas, como aquel que es verdadero. Pero luego Él se describe también como el testigo fiel y verdadero, ¿cierto? Aquel cuyo testimonio es confiable, es real, es verdadero. Y finalmente se describe como el principio de la creación de Dios. Ahora, eso no significa que Él haya sido la primera creación de Dios, sino significa que por medio de Él fueron creadas y Él es el principio de todas las cosas, como lo dice la palabra en Colosenses 1, 15 al 16, porque todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Así que el Señor se presenta con estas credenciales a la iglesia de la Odisea, dando a entender que por cuanto Él ha creado y ha hecho todas las cosas, Él tiene toda la autoridad, todo el derecho para hablar y para decir lo que iba a decir. Yo creo que nosotros a veces como seres humanos necesitamos también recordar esto, que nosotros no nos creamos ni nos hicimos a nosotros mismos, sino que hubo alguien que un día pensó en nosotros, nos creó y nos dio la vida, y que por esa razón Él tiene derecho de mandar, de gobernar nuestra vida y de decirnos cómo debemos vivir. Así que luego el Señor comienza a hablar a la iglesia. Versículo 15, la parte final del versículo 14, el Señor dice: el principio de la creación de Dios dice esto. Ahora, ¿qué es lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea? Versículo 14: yo conozco tus obras. En todas las cartas el Señor comienza a dar su mensaje diciéndoles esto: yo conozco tus obras. Y yo creo que eso también debe ser algo que nos despierte a nosotros. El Señor nos conoce. ¿Qué implica que Dios nos conoce? Implica que no podemos ocultarle nada. A las personas nosotros les podemos ocultar cosas, ¿cierto? Yo puedo ocultarle cosas a las personas, pero Jesús conoce todo acerca de mí. Y ante sus ojos yo no puedo esconder y yo no puedo ocultar nada. Y por eso el Señor comienza diciendo: yo conozco tus obras, lo que haces, tu vida. Aunque tú quizás ocultes cosas a otros, Jesús sabe todo eso y conoce todo eso. Pero mire lo que sigue diciendo luego. ¿Qué era lo que el Señor conocía de esta iglesia? ¿Qué era lo que el Señor veía en esta iglesia? Que ni eres frío ni caliente. Que ni eres frío ni qué, ni caliente. En otras palabras, ¿cómo llamamos nosotros algo que ni es frío y algo que ni es caliente? Tibio, ¿cierto? Es el término que utilizamos para referirnos a algo cuando no es ni frío y cuando no es ni caliente. Tibio. ¿Y por qué razón el Señor utiliza este lenguaje para hablarle a la iglesia de la Odisea? Resulta que la ciudad de la Odisea sufría por el agua, ¿no? Tenía un problema con el agua y tenían que traer el agua de algún lugar pues relativamente cerca de unos termales donde el agua salía caliente, y la traían por un acueducto como elaborado en piedra
y entonces el agua tenía que hacer un recorrido desde las termales donde el agua estaba caliente hasta llegar a la ciudad. Y en ese recorrido, el agua que salía caliente de los termales, al llegar a la ciudad, llegaba tibia, se iba enfriando por el recorrido que el agua hacía. Y entonces el Señor, sabiendo que esta terminología era conocida para ellos, el Señor decide hablarles en este lenguaje. Y el Señor les dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, o en otras palabras, el Señor le estaba diciendo: por cuanto tú eres tibio, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y entonces aquí el Señor usa esto. Ahora, ¿qué significa ser tibios para nosotros en nuestro tiempo, o aún para esta iglesia misma en su contexto? ¿A qué se estaba refiriendo el Señor cuando le dice: ni eres frío ni eres caliente? En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, ¿cierto? No eres ni una cosa ni la otra, ¿cierto? No eres ni una cosa ni la otra. O en otras palabras, el Señor también probablemente estaba diciendo: tienes un poquito de aquí y tienes otro poquito de aquí. ¿Y qué sería para nosotros hoy en día eso? Podríamos decirlo: tienes un pie con Dios y tienes otro pie en el mundo, con lo que no agrada a Dios, con lo que no está bien delante de Dios. Tu vida es una mezcla de lo que agrada a Dios y una mezcla de lo que no agrada a Dios. Un agua tibia o un agua turbia o un agua contaminada, ¿cierto? Y si nosotros miramos un agua turbia o si nosotros miramos un agua tibia, ¿será que eso da ganas de tomárselo? ¿Eso da ganas de consumirlo? No, ¿cierto? No lo hacemos. Y entonces lo que el Señor estaba diciendo a esta iglesia es: ustedes han perdido su pasión por Dios y se han vuelto indiferentes y apáticos a las cosas de Dios. Pero aunque han dejado esa pasión por Dios y aunque se han vuelto apáticos por Dios, aún probablemente oran, aún probablemente van a la iglesia, aún probablemente sirven, pero ya no lo hacen con la entrega, la prioridad, ni el compromiso, ni la forma en que deberían hacerlo. Tienen de una cosa un poquito y tienen de otra cosa otro poquito. Esta iglesia había perdido su pasión por el Señor y su prioridad ya no era Jesús, ya no era el reino de Dios. Ahora otras cosas se habían mezclado en sus vidas, ahora otras cosas eran más importantes para ellos. ¿Saben ustedes probablemente qué le pasaba a esta iglesia? Ya no se emocionaba con escuchar la palabra de Dios. Ya no se emocionaba o no se motivaba a ir y hablarle a otros de Jesús. Ya no se emocionaba por servir a Dios. Ya no se emocionaba por sacar tiempo para Dios. Probablemente a estas personas ahora lo que los emocionaba era que sus cuentas bancarias tuvieran buena plata. Era que sus negocios marcharan bien. Probablemente a estos cristianos de la Odisea ahora lo que les causaba fervor, emoción y motivación no era Jesús, no eran las cosas del Señor. Ahora eran sus negocios, ahora eran sus riquezas, ahora era su opulencia, ahora era su fama lo que los motivaba, lo que los inspiraba y lo que los movía.
no era Jesús. Y eso había hecho que la iglesia dejara de ser una iglesia encendida en pasión por Dios, y ahora, como se había mezclado y su corazón se había dividido en dos partes, ahora lo que le emocionaba no eran las cosas de Jesús. Y lo que podemos encontrar en esta iglesia, una iglesia indiferente, una iglesia apática. Y por eso el Señor, o luego en el versículo 17, mire lo que dice. Y miren por qué la iglesia se había vuelto tibia. Miremos por qué razón la iglesia había caído en la tibieza. ¿Qué dice el verso 17? Porque tú dices, y ese es un término que el Señor describe y detalla aquí de una manera muy intencional. Porque tú dices, ¿qué decían las personas de la Odisea? ¿Qué creían ellos? ¿Qué dice ahí en su Biblia? Porque tú dices, yo soy ¿qué? Rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces, ¿cómo se veían ellos a sí mismos? Bien, ¿cierto? Se veían ricos, se veían sin ninguna necesidad, se veían, estamos bien, estamos bien. Pero luego, ¿qué sigue diciendo el versículo 17? Y no sabes, o sea, ellos no sabían algo. ¿Y qué era lo que ellos no sabían? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo creo que hay pocas partes de la Biblia en las cuales el Señor habla de una manera tan fuerte, podríamos decir, y usa unos términos tan claros, tan fuertes como los que está usando aquí. Pero yo creo que una de las cosas que todos necesitamos en la vida es que nos digan la verdad, y es que nos hablen con la verdad. Porque en la vida nosotros no vivimos de mentiras, de engaños, vivimos de realidades y vivimos de verdades. Y por eso el Señor aquí lo que está diciendo a la iglesia: tú piensas que estás bien, pero en realidad cuando el Señor examina, se da cuenta que ellos no estaban tan bien como ellos creían que estaban, ¿cierto? Una cosa pensaban ellos y otra cosa era la realidad de cómo ellos estaban delante de Dios. Y mire, yo creo que nosotros no somos nada diferentes, porque muchas veces creemos que estamos bien. Muchas veces, al igual que ellos, decimos: bueno, yo estoy bien, las cosas están bien, los negocios están marchando bien, la vida va bien, la familia va bien, entonces yo creo que estoy bien. ¿Por qué creemos que estamos bien? Porque utilizamos la medida incorrecta para medir la vida y medir el bien de la vida. Utilizamos la medida incorrecta. ¿Saben ustedes cuál era la medida que ellos usaban para saber si estaban bien o no? ¿Cuál era la medida? La economía, que hubiera plata. Y ellos decían: si hay plata, si hay dinero, eso significa que estamos bien y que Dios nos está bendiciendo y que Dios nos está prosperando. Eso era lo que pensaban los creyentes de la Odisea. ¿Qué era lo que ellos utilizaban? ¿Cuál era la medida para saber y para evaluar cómo estaban delante de Dios? Tenemos dinero, hay plata, el Señor nos está bendiciendo, el Señor nos está prosperando, el Señor está agradado de nosotros, el Señor está complacido con nosotros. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Yo creo que uno queda sentado cuando uno escucha esto que el Señor les dice.
y que probablemente, sin duda alguna, también tiene que ver algo con nosotros. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, el Señor le está diciendo a los cristianos de la Odisea: ustedes tienen una idea equivocada de lo que es la verdadera riqueza. Ustedes tienen una idea equivocada de lo que es la verdadera bendición de Dios. Ustedes tienen una idea y un pensamiento equivocado. Y entonces, ¿qué dice el Señor a la iglesia de la Odisea en el versículo 18? ¿Qué comienza a decirles el Señor? Por tanto, ¿cierto? Por tanto, es decir, por lo anterior, yo te aconsejo, ¿cierto?, que de mí compres ¿qué? Oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran las 3 características principales de la ciudad de la Odisea? Dinero, buena ropa, moda y el colirio o la medicina para los ojos. Y el Señor toma eso, ¿cierto? Toma esas 3 cosas que eran como el orgullo de la ciudad, ¿cierto? Y también de los creyentes de allí, porque sin duda alguna, si nosotros no tenemos cuidado, el ambiente del entorno, el ambiente de la ciudad nos termina permeando a nosotros, si no tenemos cuidado. Y luego lo que Dios dice acá, en el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? Oro refinado, para que seas ¿qué? Verdaderamente rico. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a la iglesia: la verdadera riqueza no es el dinero, no son las posesiones materiales, no son los logros humanos. La verdadera riqueza la encontramos ¿en dónde? En Dios. La encontramos en Jesús. Y la encontramos en su bendito y glorioso evangelio. Ahí es donde está la verdadera riqueza y el verdadero tesoro para cada ser humano y para cada persona. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a estos cristianos: si ustedes quieren ser verdaderamente ricos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. Ocúpense en su salvación, dediquen su vida a buscar a Dios, a conocer a Dios, a servir a Dios, a dar a conocer a Dios, a anunciar a un mundo perdido que hay un Dios que tiene salvación para ellos. El Señor estaba hablando a la iglesia y estaba diciendo: si ustedes quieren riqueza verdadera, busquen las cosas de arriba, busquen al Señor, porque solo Él puede quitar de ustedes la miseria, la pobreza, la ceguera y la desnudez. Solo Jesús nos puede hacer personas que tengan lo que en realidad hace valioso a un ser humano. Que lo que hace valioso a un ser humano no es el dinero, no es sus posesiones. Lo que hace valioso a un ser humano son sus virtudes, son sus cualidades, son sus valores. ¿Y quién nos da esas cualidades? ¿Quién nos da esas virtudes? ¿Quién nos da esos valores? El Señor. No nos lo da el dinero. Y eso es lo que nuestra sociedad y nuestra cultura quizás nos ha querido vender. Tú eres rico. Esa persona es rica porque tiene dinero. Pero como alguien decía en alguna oportunidad, muy cierto, hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Porque su corazón y lo que son como seres humanos son terribles. Pero sobre todo, no tienen a Jesús.
en su corazón. No tienen a Jesús en su vida. Y por eso aquí hay una valoración que el Señor invita a la iglesia para que le dé a las cosas verdaderamente valiosas y que nos hacen verdaderamente ricos. No es el dinero, el Señor le estaba diciendo, versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí, ¿en dónde conseguían ellos la verdadera riqueza? De mí, dice el Señor, de mí compres ¿qué? Oro refinado en fuego. Y luego que sigue diciendo, para que seas ¿qué? Rico. ¿En dónde está la verdadera riqueza de nosotros los seres humanos? En Jesús, el que siendo rico se hizo pobre por nosotros para que a través de Él fuéramos enriquecidos. Pero no solo con cosas materiales. Gloria a Dios al que Dios le da, porque Él sabe a quién le da y cómo le da, y Él reparte como Él quiere repartir lo que es de Él. Pero sin embargo, lo que el Señor nos está diciendo en ese versículo es que fuimos enriquecidos en toda justicia, en toda santidad, en toda rectitud y en todo favor delante del Padre. A ese tipo de riqueza es que el Señor se estaba refiriendo. No se estaba refiriendo a la riqueza material. ¿Saben ustedes cuál es la mayor pobreza que tenemos nosotros los seres humanos? No es la pobreza de no tener dinero. ¿Saben ustedes dónde está o dónde radica la mayor pobreza de nosotros? En nuestra alma, en nuestro interior. Pobreza de santidad, pobreza de rectitud, pobreza de justicia, pobreza de verdad. Todos esos valores nosotros escaseamos de eso. Por eso vemos un mundo que está como está, ¿cierto? Un mundo que aunque tenga dinero, ¿cómo va cada día? En decadencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los valores y los principios se han dejado a un lado. Y eso hace que nuestro mundo cada vez vaya como en decadencia y en destrucción. Sigamos viendo lo que el Señor le aconseja a la iglesia. Y vestiduras blancas para vestirte. Para ellos era familiar el oro. Y para ellos eran familiar ¿qué? Las vestiduras. Porque se hacían unos vestidos muy bien. Era el centro, era uno de los centros de la moda. ¿Y qué dice el Señor a la iglesia? Le estaba diciendo, aunque ustedes se visten muy bonito afuera, aunque ustedes se ponen unos vestidos muy elegantes y aunque ustedes viven muy pomposamente, el Señor les está diciendo, ustedes necesitan vestiduras ¿qué? Blancas. ¿A qué hace referencia a las vestiduras blancas? A la santidad, a la pureza, ¿cierto? A la santidad y a la pureza. Y lo que Dios estaba diciendo a la iglesia de allí, mire, no permitan que la santidad o que la pureza, ustedes piensen que por vestir externamente muy bien, con vestidos muy elegantes, que eso es lo más importante. El Señor estaba diciendo, lo más importante es las vestiduras del corazón, es las vestiduras del alma, y que esas vestiduras sean como blancas, sean limpias. Dios estaba diciendo, de nada sirve que tú tengas un vestido muy bonito afuera, pero con un corazón sucio, contaminado, con un corazón contaminado y corrompido y dañado. De nada sirve que te vistas muy elegante por fuera, pero si tu corazón no está limpio y no está recto y no está bien delante de Dios. Dios estaba diciendo a los cristianos de allí, no piensen y no se dejen llevar por las apariencias externas. Busquen y cultiven una belleza, ¿en dónde? En el corazón, en el interior y en el alma. Y hoy en día
Nuestra sociedad también nos vende la idea, ¿no? Una belleza externa, y por eso vemos prototipos de modelos y de personas que salen allí promoviendo la belleza externa. Pero el Señor no está hablando aquí de eso. El Señor está hablando aquí que la belleza que toda persona debe buscar, y especialmente las mujeres, porque pues las mujeres son las que más buscan trabajar el tema de la belleza, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor las hizo bonitas, el Señor las hizo para la belleza. Pero hay que tener un cuidado, porque en medio de esa búsqueda de proyectar una belleza, muchas se quedan solo en proyectar una belleza externa y no en proyectar la belleza del corazón. Y para nosotros los hombres también, ¿cierto? No es nuestra apariencia externa solo la que debemos cuidar. Debemos cuidar la apariencia de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestra vida delante de Dios. Pero luego termina el Señor dando el consejo y dice en el verso 11 al final: y unge tus ojos ¿con qué? Con colirio para que veas. El colirio era conocido para ellos porque era la medicina que usaban. ¿Para qué? Para curar y sanar los ojos de muchas personas allí. Y el Señor les estaba diciendo: miren, ustedes necesitan que el Señor les ayude para que puedan ver bien las cosas, para que puedan ver bien su condición, para que puedan ver bien la vida y por dónde van a ir y por dónde van a caminar en la vida. Porque ellos creían una cosa, ellos se veían de una manera, pero ¿cómo estaban en realidad? Estaban mal. ¿Y qué significa que había entonces en ellos? Ceguera, ¿cierto? Había una visión defectuosa. Y yo creo que en este tiempo nosotros también estamos necesitando que Dios nos abra los ojos, que Dios nos abra el entendimiento y nos permita ver el estado de nuestro corazón, nos permita ver el estado de nuestra alma, nos permita ver cómo está nuestra vida en relación con los planes que Dios diseñó para nosotros, nos permita ver cómo estamos nosotros en relación a la voluntad que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Porque muchas veces, y yo creo que usted se ha dado de cuenta, yo creo que todos nos hemos dado cuenta aquí, que a veces uno piensa que está bien, pero en realidad luego uno descubre y se da cuenta que no estaba tan bien. Y eso era lo que pasaba allí. Y Dios le dice a los cristianos de la Odisea: busquen al Señor y pídanle a Dios, quizás como David humildemente lo hizo en algún momento y le dijo a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y yo creo que esa es una oración que continua y constantemente todos nosotros necesitamos estar haciendo delante de Dios. Pero ¿qué dice luego el versículo 19? A mí este versículo me impacta. No sé si a usted le impacta, pero mire lo que dice el versículo 19. Yo bendigo y prospero a todos los que amo. Yo bendigo y prospero a todos los que amo. ¿Sí dice eso el versículo? Porque eso es lo que a nosotros nos enseñan hoy en día. Dios te ama y porque Dios te ama, Él te va a bendecir, Él te va a prosperar y a ti te va a ir bien en la vida y todos tus problemas van a acabar. Ese es el mensaje que nos ofrecen, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dice el verso 19? Yo reprendo y castigo ¿a quiénes? A todos los que amo. Y esto nos deja ver otro lado de Dios que es poco conocido, que es poco enseñado. Y es el lado que Dios también, además de que sí, ciertamente nos ayuda, ciertamente nos bendice, ciertamente nos prospera y ciertamente nosotros somos lo que somos solo por Él. También es cierto que Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace Dios? Reprende y castiga, nos corrige y nos va a afligir muchas veces de diferentes maneras
¿por qué lo hace Él? ¿Por qué usted, que es padre de familia, ha castigado a su hijo? ¿Por qué usted, que es alguien que tiene seres queridos, muchas veces les ha llamado la atención? ¿Es porque usted es mala gente? ¿Es porque usted se le antoja? ¿O por qué usted lo hace? Porque usted les ama. Y cuando uno ama, uno quiere evitar todo aquello que puede dañar aquello que uno ama. Y por eso uno lo protege. Y por eso uno lo cuida. Y esto es lo que el Señor estaba diciendo a la iglesia. Yo te reprendo y yo te castigo porque ese estilo de vida no te está llevando a nada bueno, ni te va a llevar a nada bueno. Ese estilo de vida te ha alejado de mí. Ese estilo de vida te ha apartado de lo verdadero. Y por eso Dios estaba hablando. Yo quiero invitarles en esta mañana a algo. Y es, permitamos ser corregidos por Dios. Porque muchas veces cuando nos dicen algo que no nos gusta, nos enojamos, nos molestamos. En mi vida no se meta, nadie me dice a mí cómo debo vivir. Muchas veces somos así de soberbios y de arrogantes. Pero sí necesitamos que se metan en nuestra vida y sí necesitamos que nos digan cómo debemos vivirla. Eso es la realidad. Necesitamos que se metan, necesitamos que Dios se meta y necesitamos que gente sabia y gente de Dios se meta en nuestra vida para que nos puedan ayudar a ordenar y a corregir nuestra vida. Necesitamos que Dios nos diga cómo debemos hacer las cosas. Esa es la verdad, lo necesitamos. Así a nuestro ego y así a nuestro orgullo no le guste, pero eso es lo que necesitamos. Y Dios estaba aquí diciéndole eso a la iglesia de la Odisea. Pero el Señor es tan completo y tan perfecto que Él sabe equilibrar todo y balancear todo para que no nos destruya. Y mire lo que dice el versículo 20. Bueno, la última parte del verso 19, Él dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues que celoso y arrepiéntete. ¿A qué invita el Señor a esta iglesia? A ser celoso y arrepentirse. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: sé diligente, es decir, apresúrate y arrepiéntete, es decir, no sigas como estás, no sigas en la dirección que vas, da la vuelta, haz cambios en tu vida. Toma la determinación de hacer cambios, porque el arrepentimiento no es llorar, el arrepentimiento no es hacer promesas, el arrepentimiento es hacer cambios. Amén. El arrepentimiento no es llorar, el arrepentimiento no es hacer promesas, el arrepentimiento verdadero es ¿qué? Tomar decisiones y hacer cambios en la vida. Eso es. Y es lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia. Sé celoso, o sé más bien que diligente, apresúrate y que arrepiéntete. Y mire lo que dice el verso 20, que esto también a mí me impacta profundamente en el corazón. Verso 20: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿cierto? Y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Un versículo que muchas veces y en su mayoría lo usamos con los que no son creyentes para invitarlos a venir al Señor. Pero aquí el contexto en el que está ese versículo no es en personas que no conocen a Dios, es en personas que conocen al Señor. Es a una iglesia la cual el Señor le está hablando. Es a cristianos que el Señor les está hablando y les está diciendo algo terrible. El Señor está diciendo: ustedes empezaron a adoptar un estilo y una forma de vida que sin darse cuenta terminaron sacando a Jesús de sus vidas.
¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba el Señor? Estaba afuera. No estaba adentro. ¿Estaba dónde? Fuera. Sin darse cuenta, los cristianos de la Odisea habían sacado a Jesús de sus vidas. ¿Y por qué lo habían sacado? Porque ahora lo importante era ¿qué? La plata, ¿cierto? Ahora ¿qué era lo que debía ocupar? La plata, los negocios, ¿cierto? El dinero. Entonces Jesús había sido sacado, ¿por qué? Por la prosperidad, por el dinero, por los trabajos, por el negocio. Y eso había ocupado el corazón y había ocupado la vida de los cristianos, al punto que sin darse cuenta, ¿dónde estaba el Señor Jesús? Estaba afuera. Pero a mí me sorprende más aún lo que Él hace. Y gracias que Él no es como nosotros. Porque si a nosotros nos hacen eso, ¿qué diríamos? Bueno, no me valoró, me voy y nunca más vuelvo por aquí. Pero ¿qué hace el Señor Jesús? A pesar de una iglesia que lo saca, a pesar de una iglesia que lo cambia por otras cosas, ¿qué hace nuestro amado Jesús? ¿Qué hace aquel que nos ama con un amor tan profundo? ¿Qué hace Él? No se va, se queda en la puerta tocando y diciendo: oiga, por favor, ábreme la puerta, que quiero entrar contigo, quiero entrar y quiero cenar contigo. Eso realmente es asombroso. Ver cómo a pesar de nuestro error, a pesar de nuestra maldad, y a pesar de que somos nosotros los que lo necesitamos, ¿quién es el que nos busca? Es el Señor, ¿no? Es curioso eso, ¿cierto? Que a pesar de que somos nosotros los que lo necesitamos a Él, Él es el que nos busca a nosotros. Y Él es el que aparece aquí tocando a la puerta del corazón de estos cristianos para decirles: miren, yo estoy aquí, ábranme la puerta. Y yo creo que ese es un mensaje del Señor para nosotros hoy. ¿Saben ustedes? Lo que necesitamos no es más dinero. Lo que necesitamos no es más negocios. ¿Saben ustedes qué es lo que necesitamos? Necesitamos a Jesús. Necesitamos tener una relación personal con Jesús. Necesitamos tener intimidad con Jesús. Necesitamos caminar de la mano de Jesús. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos disfrutar de su gracia y de su gloria. Porque lo que Él está diciendo aquí es: de aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Él usa algo aquí. Dice: yo entraré a Él y ¿qué haré? Cenaré con Él. Para ellos cenar era algo muy íntimo, muy especial. Era el momento más esperado del día y era el momento más especial. Era el momento en el cual todo lo del día se preparaba con una expectativa de la cena, porque era el momento de comunión, de intimidad, de compartir. Y eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Una iglesia que está ocupada, una iglesia que está buscando el dinero, que está ocupada en los negocios y que no saca tiempo para tener intimidad con Jesús, que no saca tiempo para estar en la presencia de Jesús, que no saca tiempo para entender que hay alguien que me ama, que hay alguien que espera por mí cada mañana, que hay alguien que espera por mí cada noche. No es alguien que está esperando por mí para que el día que yo me muera vaya a su presencia. No, es alguien que hoy está esperando por mí para que yo vaya a su presencia, porque es algo que la podemos disfrutar, experimentar y vivir desde aquí. Y el Señor está esperando eso, porque es en Él y solamente en Él que podemos encontrar plenitud y que podemos encontrar la verdadera riqueza, la verdadera salvación, la verdadera transformación de nuestras vidas. Y luego el Señor dice, versículo 21, entraré a Él, cenaré con Él y Él
conmigo. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiere tener con nosotros? Una relación personal. Y una relación desde la cual fluye todo lo demás, fluye vida, fluye libertad, fluye bendición. Pero esa relación debe ser para nosotros lo más importante. Hay alguien que te ama, hay alguien que espera por ti cada día. No seas indiferente, no seas apático a eso. Busca a Jesús, ábrele la puerta a Jesús y deja que Él entre y ten comunión, intimidad, relación con Él, porque eso es el todo de nosotros los seres humanos. Eso es el todo. Y luego el versículo 21 dice: al que venciere, ¿cierto? Es decir, esta iglesia tenía esperanza, a pesar de que estaba así, tenía esperanza. Y dice el verso 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué tenía que vencer esta iglesia? Tenían que vencer su tibieza, tenían que vencer su apatía, tenían que vencer su amor por otras cosas para crear y tener un amor por Jesús. ¿Qué tienes tú que vencer hoy que te está impidiendo que Jesús esté en el centro de tu vida? Nada de lo que haya en nosotros puede ser más valioso que Jesús, nuestro tesoro, nuestra riqueza y el regalo más grande que el Padre nos ha dado. Jesús. Por eso el Señor nos invita a vencer, porque no va a ser fácil. Cierto, no es fácil darle la prioridad a Dios. No es fácil decirle no a ciertas cosas. El que vence es ¿quién? ¿Quién es el que vence? El que ha librado una batalla. ¿Quién es la persona que vence? Aquella que ha estado primero ¿en dónde? En una batalla. No podemos hablar de un vencedor si primero no hablamos de ¿qué? De una batalla. Y es una batalla ¿por qué? Una batalla por nuestro corazón, que cada día se libra. Pero el Señor nos invita a que luchemos la batalla para que nada ni nadie saque a Jesús del centro de nuestro corazón. Y si tú libras esa batalla, el Señor te va a bendecir y te va a ayudar y lo vas a lograr, porque Él se pone de nuestro lado y lo podemos hacer. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Quédate afuera? ¿O le vamos a decir: Señor, por favor, discúlpame por hacerte poner fuera de mi vida, y por favor sigue, Jesús, que yo quiero tenerte a ti en mi vida y quiero estar contigo? ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies? Y en esta mañana oramos. Señor, estamos conmovidos, Padre, y yo creo que no podemos ser indiferentes ni apáticos y no reaccionar cuando tu palabra es como un fuego, Señor, que llega a nuestro corazón, que llega a nuestra vida, Señor. Padre, Señor, gracias por hablarnos como lo haces, de una manera tan clara, tan directa, Señor, pero también tan esperanzadora, Señor. Padre, gracias. Señor, Espíritu Santo, por favor, haz tu obra con esta palabra en nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos a no ser indiferentes a esta palabra, por favor, Señor. Ayúdanos a no pensar que es para otros, cuando en realidad tú nos hablas hoy a nosotros, Señor. Padre, perdónanos.
cuando hemos pensado que ser ricos es tener dinero, Señor, y es tener cosas materiales. Perdónanos cuando hemos cambiado las cosas tuyas por ir en búsqueda de esa riqueza tan vana y de esa riqueza tan superficial, Señor. Perdónanos cuando te hemos dejado a ti de lado y cuando te hemos dejado a ti afuera, fuera, Señor, de nuestras vidas, porque otras cosas han entrado a ocupar ese lugar en nosotros, Padre. Perdónanos cuando ya no nos apasionan las cosas tuyas, pero sí nos apasionan las cosas del trabajo, del dinero, del mundo, Señor. Perdónanos por dejar apagar y por perder nuestra pasión por ti y permitir que sean otras cosas las que ahora nos motiven, nos apasionen o nos muevan o nos dirijan en la vida. Mi Señor, solo tú nos conoces a cada uno, y yo te pido en esta mañana que de esa manera personal a cada uno de los que estamos aquí nos permitas ver nuestro verdadero estado y nuestra verdadera condición, así como tú lo hiciste con los cristianos de la Odisea, que les mostraste cómo era su verdadero estado, cómo era su verdadera condición. Ayúdanos a cada uno hoy aquí a poder ver, Señor, con tus ojos, Padre, y con tu verdad, cómo está nuestra alma delante de ti, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida, Padre. Y ayúdanos, por favor, a reaccionar, Señor, y a no seguir por caminos equivocados, a no seguir viviendo de manera equivocada, Padre. Ayúdanos, por favor, a abrir la puerta, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a cenar contigo, a estar en comunión contigo, a estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos, por favor, Jesús. Te lo pedimos, Señor, llévanos hacia ti.